Bueno, pues bienvenidos todos. Hoy estamos aquí, es el seminario del 12 de marzo y tenemos el placer de tener a María Elena Martín Palma. Sí, estaba yo mirando a ver qué ponía. En verdad soy Elena, pero Bueno, pues Elena Martín Palma, bien conocida en el instituto, que nos va a dar el seminario de bloqueando MNK1B para frenar el cáncer, del mecanismo molecular, el potencial terapéutico del aptámero APMNK-U2. La verdad es que a nombrecitos que ponéis, ¿eh? Q2 Sí. Vale. Elena es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su carrera como investigadora predoctoral en el Hospital Ramón y Cajal, continuando como investigadora postdoctoral hasta 1996. También fue profesora asociada en la Universidad de Alcalá y posteriormente becaria postdoctoral en esta misma institución. En el año 2000 se incorporó como investigadora contratada al IDICIS. Su investigación se centró en el estudio de la síntesis proteica y su papel en la regulación de la expresión génica, especialmente en procesos como la isquemia cerebral y el estrés oxidativo, y la hipoxia en células neuronales. Desde 2004, una de sus líneas de investigación se ha centrado en la caracterización de la isoforma MNK1B, descubierta en su laboratorio y cuya sobreexpresión se relaciona con tumores de mama más agresivos. También ha desarrollado investigaciones sobre aptámeros con aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Estos trabajos han dado lugar a varias patentes y un aptámero en fase clínica para el tratamiento del ictus isquémico. A lo largo de su carrera ha dirigido numerosas tesis doctorales y proyectos de investigación y ha publicado más de 60 artículos científicos. Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, Val, por la presentación. Bueno, ya el contenido del seminario ya va en lo que ha dicho Val, así que podemos terminar. Venga, no, empiezo. Pinchame. ¿Pero ahora? Sí. Bueno, pues lo que os voy a contar un poco es una de las líneas de investigación del laboratorio y os voy a hacer un breve recorrido, bueno, breve, no tan breve recorrido por la historia de esta línea de investigación. Empezaré por ver la identificación, el descubrimiento de la isoforma MNK1B en el laboratorio y los resultados que obtuvimos para caracterizar esta quinasa y su expresión en cáncer, fundamentalmente en cáncer de mama, y luego ya pasaré a otras dos etapas y entraré con los aptámeros. Me gusta decir que MNK1B la descubrimos por casualidad. A lo mejor no fue casualidad, pero creemos que sí. En aquel momento estábamos trabajando en una regulación de la síntesis de proteínas, en la etapa de iniciación de la síntesis de proteínas, fundamentalmente en el paso de regulación a nivel del complejo 4F. En este paso participa el factor EIF4E, que se fosforila por unas quinasas que habían sido en ese momento recientemente descritas, que son las MNKs, MNK1 y MNK2. Pues con idea de poder sobreexpresar esta quinasa en nuestro modelo celular, pues nos planteamos clonar la quinasa, expresarla en un vector de expresión en células. Y nos encontramos con que de los clones que obtuvimos, muchos de ellos, porcentaje muy alto de ellos, tenía un tamaño que no era el esperado para la MNK1, que era 12 kilodalton más pequeño. En este caso, observando la secuencia de los plásmidos, vimos que estos clones tenían la pérdida de un exón de 44 nucleótidos y que esta pérdida de este exón producía un cambio en la fase de lectura que daba lugar a un codo de determinación que... ¿Qué es lo que producía? Era una isoforma de MNK1 más pequeña, 77 aminoácidos más pequeña y con un extremo C-terminal diferente. Estos cambios, esta isoforma tenía una serie de características importantes, que era la pérdida del dominio de unión a las MAS quinasas. La MNK1 se activa a través de la cascada de traducción de señales de las MAS quinasas y también la pérdida de un sitio de exportación nuclear, una señal de exportación nuclear. Esto producía, os muestro solo una cosa muy representativa de los resultados que obtuvimos, producía una EIF4E quinasa constitutivamente activa, que no era necesario activar la cascada de las MAS quinasas para observar una alta proporción de 4E fosforilado, y además esta quinasa era capaz de entrar en el núcleo. Posiblemente permanecía en el núcleo por la pérdida de la señal de exportación nuclear.
Se había descrito en aquel momento, en aquellos años, que el EIF4E era un oncogen porque estaba sobreexpresado en muchos tipos de tumores y además porque regulaba la transformación oncogénica y la proliferación de los tumores. Se sabía que el 4E tenía dos maneras de regular esta proliferación y transformación. Por un lado, su papel en la síntesis de proteínas, sobreexpresando, aumentando la traducción de determinados mensajeros, y otro papel que tenía en el núcleo, que era unirse a través de un sitio de unión a 4E, de un elemento sensible a 4E que se presenta en un conjunto, en un subset de mensajeros que codifican para proteínas oncogénicas, de manera que incrementaba o que facilitaba el transporte de estos mensajeros al citoplasma para ser producidos. Aquí muestro algunos de estos oncogenes que se regulan por el transporte del mensajero del núcleo al citoplasma. Pero además, distintos estudios, sobre todo del laboratorio de la doctora Borden, pero otros también, mostraban que en este transporte, en este papel del 4E en el núcleo, era muy importante la fosforilación del mismo. Con lo cual, podríamos proponernos una hipótesis que, después de todos estos años, no hemos podido demostrar, en que la aparición de la isoforma MNK1B a partir de MNK1A en cáncer podía dar lugar a que esta isoforma quinasa, que es constitutivamente activa, entrase en el núcleo y ahí fosforilase al 4E y incrementase el transporte de mensajeros que codifican para mRNA, o sea, para proteínas oncogénicas, aumentando la proliferación y la transformación de las células. En unos primeros ensayos, utilizando una línea de cáncer de mama triple negativo, observamos que efectivamente la sobreexpresión de la isoforma 1B, aunque también en algunos casos de la 1A, producía un aumento de algunas de estas proteínas oncogénicas. Además, la sobreexpresión de estas quinasas producía un incremento en la proliferación celular. También, solo en el caso de MNK1B, un aumento en la formación de colonias y también un incremento en la invasión, lo cual nos estaba proponiendo que efectivamente MNK1B y MNK1A activada tienen un papel en la proliferación y la transformación en el cáncer. Quisimos ver por qué aparecía esta forma de splicing alternativo y si esto se producía en tumores. Y para ello utilizamos una cohorte de cáncer de mama de la que disponíamos una muestra de tejido no tumoral adyacente y tumoral congelado, lo que nos permitió extraer proteína y extraer RNA para cuantificar por Western blot las isoformas de MNK1 y por qPCR la presión del mensajero. Esta cohorte, que está formada por 69, no se ve nada, por 69 pacientes, por muestras de 69 pacientes, la analizamos, como he dicho, por Western blot y por qPCR y vimos que ambas isoformas se encuentran sobreexpresadas en tejido tumoral respecto a tejido no tumoral adyacente, pero a nivel del mensajero solamente se producía un aumento significativo en los niveles del mensajero de MNK1B, lo cual nos estaba indicando, por un lado, que la expresión de las quinasas de las MNK1 aumenta significativamente en los tumores, pero que la forma en que MNK1B está regulado es por splicing alternativo desde MNK1. Un estudio de cómo correlacionaban los niveles de MNK1B con los distintos parámetros clínico-patológicos de estos pacientes, vimos que una de las subtipos en los que aparecía fundamentalmente sobreexpresada MNK1B eran el subtipo triple negativo. Además, analizando estos resultados con curvas de supervivencia y de tiempo libre de enfermedad, observamos, mientras que no había una correlación entre los niveles de MNK1A cuantificados por Western blot y también por inmunohistoquímica, sí que había una correlación con peor supervivencia global y con menos tiempo libre de enfermedad cuando los tumores tenían altos niveles de MNK1B respecto a los que no tenían altos niveles de MNK1B. Por tanto, MNK1B puede ser utilizada como un marcador de mal pronóstico en pacientes con cáncer de mama. El modelo que suponemos que puede estar sucediendo en los tumores es que tengamos algunos tumores en los que tengamos MNK1A
y también una presencia de MNK1B, de manera que si la cascada de traducción de señales, como ocurre en muchos tumores, que se produce una activación exacerbada de estas cascadas, por ejemplo, por mutaciones de RAS y por otro tipo de activaciones, podríamos tener una situación en la que ambas isoformas son capaces de aumentar la traducción de proteínas oncogénicas y, por lo tanto, aumentar migración, invasión, proliferación, inducir una disminución de la apoptosis y favorecer la transformación maligna de estas células. En el caso en el que se produzca un splicing alternativo y un acúmulo de MNK1B, esta situación estaría más aumentada y estaríamos ante cánceres más agresivos, en los que produciríamos un aumento más exagerado de esta situación. Todos estos resultados nos indicaban que MNK1B podría ser una diana terapéutica en cáncer de mama y, en este caso, por los trabajos que habíamos llevado hasta ahora, particularmente en cáncer triple negativo. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase, los aptámeros. Somos el grupo de aptámeros, tenemos una diana y cuando nos enfrentamos a una diana siempre queremos tener un aptámero frente a esa diana. Por lo cual nos planteamos hacer una selección frente a MNK1B y estamos hablando ya del año 2016. Creo que en muchos seminarios en los últimos años habéis oído hablar bastante de lo que son los aptámeros, pero bueno, no voy a hablar mucho, solo voy a dar una breve descripción de ellos. Bueno, pues los aptámeros son cadenas de ácidos nucleicos, cadenas sencillas de ácidos nucleicos, pueden ser DNA o RNA, que se estructuran forman una serie de estructuras secundarias que posteriormente se pliegan formando una estructura terciaria que es capaz de reconocer a su diana de la misma manera que un anticuerpo reconoce a su antígeno. Los aptámeros se seleccionan por un proceso que se denomina SELES, para lo cual se parte de una librería de ácidos nucleicos. Nosotros generalmente trabajamos con DNA de cadena sencilla, que está constituida por una región de 30, 70 nucleótidos. Normalmente en nuestro laboratorio trabajamos con 40 nucleótidos de secuencias variables que están flanqueadas por dos oligos, por dos primers de secuencia constante que nos permiten amplificar por PCR esta población. Los aptámeros se someten a una estructuración y cada una de estas secuencias da una estructura diferente. Partimos de una librería en la que podemos tener alrededor de 10 elevado a 15 secuencias diferentes. Estas secuencias se enfrentan con la diana, que está inmovilizada con un soporte, en nuestro caso MNK1B, una coladistidina inmovilizada con una resina de níquel. Los aptámeros que no se han unido a la diana se lavan, los que se han unido a la diana se eluyen, se amplifican por PCR y empezamos una nueva ronda de selección. Cada vez tendremos una población más enriquecida en aquellos aptámeros que reconocen a la diana a la que la estamos sometiendo. En el caso de MNK1B, llegamos a realizar 10 rondas de selección y posteriormente, para poder obtener estos aptámeros de manera individual, lo realizamos un clonaje. Ahora, actualmente, generalmente utilizamos secuenciación masiva. Con los años la secuenciación masiva ha sido más asequible de manera, además, muy rápida. Del clonaje de estas rondas, de la ronda 10 y también de la ronda 7, se obtuvieron una serie de candidatos y analizamos su afinidad por la diana y nos quedamos con dos. AP-MNK2F y AP-MNK3R. Ya les voy a llamar 2F y 3R. Estos dos aptámeros tenían afinidad por el MNK1B y decidimos comprobar qué efecto tenía sobre las células. En este caso concreto, sobre la línea de mama triple negativo 231. Ambos aptámeros eran capaces de inhibir la proliferación de las células, también producían inhibición de la migración celular y de la formación de colonias, siendo el aptámero 2F el que tenía una mayor afinidad y una mejor KD, y estamos viendo KDs del rango de nanomolar bajo, y el que producía unos mayores efectos frente a estas células, con lo cual decidimos seguir trabajando con el con 2F. Es interesante con un aptámero optimizarlo
por varias cosas. Una, por aumentar su estabilidad, sobre todo cuando va a ser un aztámero terapéutico. Por otra parte, el obtener un aztámero de un tamaño más pequeño permite que pueda internalizar mejor en las células y también tiene una ventaja de coste, porque un aztámero pequeño tiene menor coste para luego realizar ensayos in vivo, como veremos a continuación. En primer lugar, partiendo de la estructura que se propone por un programa que se llama MFOL del aztámero parental, del 2F, eliminamos unas regiones y comprobamos que esta forma truncada tenía también las mismas actividades y afinidad que su parental. Para ir más allá, y gracias a la colaboración con el doctor Carlos González del Instituto Rocasolán, sé que ahora se llama de otra manera, pero no recuerdo cómo, diseñó 4 variantes de este aztámero que comprobamos su actividad en las células. Como se puede ver, en 3 líneas celulares, la variante Q2 es la que mayor efecto tiene sobre las células. Pero además, en ensayos de lona hemos comprobado que solamente Q2 tiene afinidad por MNK1B, mientras que las otras variantes no lo tienen. Por lo tanto, elegimos a APMNK-Q2 para continuar trabajando con él para ver los efectos sobre efectos antitumorales y caracterizar cómo funciona. Aquí tenemos un modelo que ha generado el doctor Carlos González a partir de ensayos de microismo celular y de resonancia magnética, que sería la estructura propuesta para Q2, formando unas estructuras que se denominan G-cuádruples, que son como estas laminitas que hacen que los ácidos nucleicos en general y los aztámeros que tienen este tipo de estructura tengan una gran estabilidad. De hecho, demostramos que efectivamente Q2 era más estable que el parental y que la forma truncada 2FT cuando lo sometes a presencia de DNAs. También seguía manteniendo afinidad por MNK1B con unas KD de rango nanomolar y tenía también afinidad por MNK1, pero una afinidad menor. Y no tenía afinidad por otra familia muy relacionada con MNK1, que es MNK2, o por algunas quinasas de la cascada de más quinasas, las que están upstream MNK, como son P38 y ERK. Pues bueno, ya teníamos nuestro candidato para ver qué efectos tenían las células y comenzamos a trabajar en cáncer de mama, que era la línea que estábamos trabajando en ese momento, con una serie de líneas representativas de los distintos subtipos de cáncer de mama. Bueno, en concreto de 2 subtipos, del tipo luminal y del triple negativo. Las MCP7 de tipo luminal y las 231 y las 468 representativos del tipo triple negativo. Comprobamos que efectivamente Q2, a partir de ahora le llamaré Q2, muy largo el nombre si no, tenía un efecto, inhibía la viabilidad de las células en las 3 líneas celulares, estableciendo una constante, una IC50 para trabajar luego con los otros ensayos que realizamos para ver su efecto antitumoral y antimetastásico. Q2 produce apoptosis, induce la apoptosis, tanto activando la cascada, o sea, el mecanismo de apoptosis, como se puede ver por la aparición de la forma procesada de PAR, como también inhibiendo la expresión de algunas proteínas antiapoptóticas, como son SIAP y MCL1. Además, en ensayos para ver la actividad metastásica de Q2, vimos que tanto la migración como la invasión estaban inhibidas por Q2 en todas las líneas tumorales estudiadas. Pues bien, uno de los procesos que son muy importantes en la capacidad metastásica de las células es la transición epitelio-mesénquima. En este proceso, las células pasan de un fenotipo epitelial a un fenotipo mesenquimal, y este fenotipo mesenquimal son células que son capaces de migrar, de extravasarse los vasos y luego avanzar a otros tejidos para producir ahí metástasis. Este proceso está mediado por una serie de factores de transcripción que están aquí, SNAIL, SLUT, CEP, y, como he dicho, es muy importante en la capacidad metastásica de las células. Para poder ver que si Q2 realmente estaba afectando este proceso, utilizamos un modelo con una línea no tumoral de mama, en las MCF10,
que tiene un fenotipo epitelial y que cuando la tratas con TGF-beta produce un fenotipo mesenquimal. En este caso, observamos que Q2 es capaz de inhibir la migración y la invasión de las células MCF10 cuando éstas están con un fenotipo mesenquimal, es decir, cuando han sido activadas, o sea, diferenciadas con TGF-beta. Además, muchos de los marcadores mesenquimales son inhibidos en presencia de Q, se inhibe su expresión en presencia de Q2 y algunos de los factores de transcripción. Y efectivamente, en el modelo ya de las células 231, en esta línea tumoral, observamos que se producía, por ejemplo, un aumento de este marcador epitelial y no, sin afectar a mesenquimal, o una disminución de uno de los factores de transcripción que es clave en el proceso de la transición epitelio-mesénquima. Lo cual estaba indicando que Q2 era capaz de revertir el fenotipo mesenquimal o de inhibir el paso de epitelial a mesenquimal. Voy a dar una breve pincelada, porque si no me alargo mucho, sobre el mecanismo de acción de Q2. Y bueno, en este esquema, que es un esquema muy completo, lo que quiero resaltar es que MNK, su sustrato principal es IF4E, pero también se han descrito otra serie de sustratos, como son PSF, HNRP1 y Sprouty y la fosfolipasa A. En cualquier caso, la activación de MNK en cáncer da lugar al aumento de la expresión de proteínas que están implicadas en el crecimiento celular, proteínas que son antiapoptóticas, por lo cual producen una inhibición de la apoptosis en estas células, y proteínas que son claves en la migración, invasión y también en la regulación de la transición epitelio-mesénquica. Para ver qué efecto tenía APMNKQ2, en primer lugar analizamos qué pasaba con las dos isoformas MNK1 y MNK1B tras tratarlas con Q2 y por la fosforilación del 4E. Lo que nos encontramos era, interesante, que Q2 lo que produce es una bajada en los niveles de MNK1 A y B, y esto iba acompañado de una bajada en la fosforilación de su sustrato 4E. Esto no se producía en cambios en los niveles de mensajero, lo que indicaba que o bien se bajaba la traducción de estas quinasas o proceso de degradación, es algo que tenemos pendiente de demostrar cómo se está regulando esta bajada. Pero lo que sí que es interesante es que estos resultados se obtuvieron a las 24 horas, con lo cual quisimos hacer una cinética de qué iba pasando, cómo era el efecto de Q2 a lo largo del tiempo. En este panel así muy grande y muy completo de distintas proteínas de las que están reguladas por MNK, vemos que mientras que la bajada de los niveles de MNK1 y por tanto, y correlacionando con ello, la bajada de los niveles de fosforilación del 4E se producen a las 16 horas, y algunas de estas proteínas, como las que están ciclina, beta-catenina y CDK2, su bajada correlaciona con esta bajada, hay otras proteínas en las que se produce una bajada de sus niveles previo a la bajada de los niveles de MNK, lo cual nos estaba diciendo, y a la bajada de la fosforilación del 4E, lo cual nos estaba diciendo que tenemos dos tipos distintos de acción de Q2, uno que está más relacionado con la fosforilación del 4E y otro que es un evento más temprano y que bueno, pues estamos intentando dilucidar a través de qué inhibición de MNK u otro sustrato puede estar produciéndose este efecto. En cualquier caso, tenemos un aptámero que parece que tiene un efecto, vamos, que tiene un efecto antitumoral en líneas celulares, pero pues tenemos que pasar al in vitro. Para ello, lo que nos planteamos es utilizar un sistema de transfección. En aquel momento, todos los ensayos en las células se usan transfectando porque la diana es intracelular, transfectando las células con un sistema de transfección, con lipofectamina. Y utilizamos un sistema de transfección, que es un transfectante que se llama JetPay, que además estaba aprobado por la FDA, con lo cual pues, nos daba un punto positivo para hacer los estudios in vivo. Y utilizamos un modelo murino ortotópico en cáncer de mama con la célula 231. En dos ensayos independientes vimos que efectivamente Q2 era capaz de inhibir el crecimiento del tumor, aunque no llegaba a tener el efecto de verolimos, que es un fármaco que se utiliza en mama,
pero no podíamos utilizar unas dosis mayores porque teníamos limitación por el trafectante. El trafectante tiene una capacidad de carga limitada y no podías inyectarle a los ratones cantidades mayores porque era tóxico si aumentabas esa cantidad. También realizamos ensayos en un modelo murino con las células 4T1, que son unas células que son capaces de metastatizar. Y en este caso vimos que no veíamos reducción en el tamaño del tumor, pero sí que veíamos una bajada en el número de metástasis en pulmón y en el tamaño de estas metástasis. Este resultado, que es sorprendente porque en el otro modelo llegábamos a ver una disminución de un 26 o un 30% en el crecimiento del tumor, sí que correlaciona con los ensayos in vitro que hicimos con esta célula, con esta línea tumoral de ratón. Este es un modelo singénico, es una célula de ratón, porque no afectaba a la viabilidad celular, pero sí que afectaba a la migración y a la invasión. Es decir, que la actividad en cuanto a la progresión tumoral de Q2 en este modelo no tenía efecto, pero sí en cuanto a la actividad antimetastásica que tiene Q2. Pues ya para última etapa pasamos a ya los últimos años, sobre todo los últimos 5 años, y muchos de estos resultados los hemos sacado adelante gracias a la colaboración que iniciamos con el grupo de Biopac, con el doctor Bruno y todas las personas de su laboratorio. Y en este caso nos planteamos, bueno, pues si esto está funcionando en cáncer de mama, puede funcionar en otro tipo de cáncer. En este esquema que, bueno, se ha generado, bueno, he generado yo, la ha generado la IA, a partir de una revisión que hicimos de el papel de MNK1 en distintos tipos de cáncer, aprovechando el confinamiento de la pandemia, vemos que la sobreexpresión y la activación de MNK1 en cáncer se ha descrito en muchísimos tipos de cáncer diferentes, en muchos tipos de tumores sólidos y también en muchos tipos de cáncer hematológicos. Viendo esto, dijimos, bueno, pues vamos a centrarnos de momento en varios de estos cánceres y trabajamos con cáncer de pulmón y con cáncer de páncreas. ¿Cuál era una...? Bueno, este es un resumen rápido, por no extenderme, de los resultados que se han obtenido in vitro con estos dos tipos de cáncer. En este caso, en el cáncer de pulmón, utilizamos distintas líneas de cáncer de pulmón establecidas, mientras que en el caso del cáncer de páncreas se utilizaron líneas de cáncer derivadas del paciente. En en cualquier caso, en los dos tipos de tumores y todos los tipos de células utilizadas, veíamos que Q2 era capaz de inhibir la proliferación, la capacidad clonogénica de las células, inducía apoptosis y también inhibía la migración, la invasión, y esto parecía estar debido a una regulación de la transición epitelio-mesénquima. También veíamos cambios en el ciclo celular, pero hay diferencias en qué fase del ciclo se están parando las células, algo que puede ser muy interesante para buscar por qué, dependiendo del fondo de estos tipos celulares, tenemos una regulación o una parada en fase G1, en fase G2M, y bueno, pues eso nos queda pendiente. También en cáncer de páncreas incluimos otro ensayo más para determinar la actividad antimetastásica de Q2, que es un ensayo de angiogénesis, que vimos que efectivamente en las líneas derivadas de pacientes de cáncer de páncreas pues se produce una inhibición de la formación de los vasos por parte de Q2. Pero ya pasando a los ensayos in vivo, una de las limitaciones que teníamos, como he comentado antes, es el sistema de transfección que utilizábamos para tratar a los animales. Entonces nos planteamos, pues vamos a ver qué pasa si ponemos el Q2 free, el Q2 libre, sin ningún sistema de transfección que nos permita aumentar las dosis. Entonces en el laboratorio de Bruno, en el grupo de Biopac, hicieron unos ensayos con PDX de estas líneas de estas páncreas, de cáncer de páncreas, y vieron que efectivamente podíamos inyectar a los ratones el Q2 libre sin usar ningún sistema de transfección, que esto producía una reducción del tamaño del tumor y que además el medio o la vía de administración mejor para esta administración era la vía intraperitoneal.
Por otra parte, también hicimos un ensayo de biodistribución de Q2 y observamos que tanto en intraperitoneal como en intravenosa veíamos la llegada del actámero a, por ejemplo, el pulmón, y que incluso en páncreas era la vía intraperitoneal donde conseguíamos una mayor entrada de Q2 al páncreas. Con todos estos antecedentes, pues dentro del trabajo de la tesis de Rebeca, hicimos unos ensayos in vivo en pulmón y también vimos que efectivamente había con el actámero libre una bajada en el peso y en el tamaño del tumor con distintas dosis de actámero, y además se veía cambios, por ejemplo, de los que habíamos descrito in vitro en las proteínas antiapoptóticas, una bajada de los niveles de MCL1 y una bajada de los niveles de SIA. Desde el año 2020, y gracias a dos proyectos en los que hemos estado implicados, tanto el grupo de Biopaz como nosotros, hemos realizado un gran número de trabajo en cáncer de páncreas con las líneas derivadas de pacientes, y bueno, pues estamos pendientes de que nos acepten una publicación que está ahora mismo en revisión, y el trabajo es extenso y no voy a entrar a contarlo todo, pero quería destacar algunas cosas importantes de ese trabajo. Aparte de los ensayos in vitro que he comentado anteriormente, que se han realizado con 4 líneas derivadas de PDX, en las que hemos demostrado el efecto antitumoral y antimetastásico de Q2, en este trabajo también hemos visto todo el proceso, todos los resultados determinados para la biodistribución, como he comentado antes, pero también para la toxicidad del actámero. Y hemos demostrado que Q2 hasta una dosis de 400 miligramos kilo no es tóxico. También hemos establecido una dosis eficaz, que es la de 10 miligramos kilo, pero quería resaltar los resultados relacionados con las células madres del cáncer, con las cáncer stem cell. ¿Por qué? Q2 es capaz de reducir la cantidad de cáncer stem cell que hay en estas líneas derivadas de pacientes. Los ensayos que se suelen utilizar para la célula, para medir la actividad de las cánceres stem cell, son una serie de ensayos como son la formación de colonias, proliferación, la capacidad de autorrenovación de estas cánceres stem cell, viendo la formación de esfera, los marcadores de superficie que son característicos de las cánceres stem cell, como son, por ejemplo, CD133 y CXCR4, y también unos ensayos in vivo que se denominan ELDA, que son ensayos de dilución límite premium. Esto seguramente que algunos de los que estáis aquí lo contaríais mucho mejor que yo. Pero lo que sí que podemos ver es que en dos de estas líneas de PDX, derivada de PDX, tenemos una bajada de la formación de colonias, una disminución muy significativa en la capacidad de autorrenovación de las cánceres stem cell, con una disminución muy clara de formación de esferas, una disminución en los marcadores de superficie, es decir, en el porcentaje de células que expresan CD133 y CXCR4, y un resultado muy interesante que es cómo se ve que, a ver, porque es que no veo los números, pero bueno, me voy aquí, cómo se ve que hay un retraso muy importante desde 500.000 hasta 100.000, debe ser, bueno, un retraso muy importante en la aparición de los tumores cuando se le inyectan células tratadas con Q2 respecto a las controles, que va siendo más avanzado según vamos bajando la cantidad de células que se inyectan a los animales, como se puede ver aquí, que no se puede ver, pero bueno, el número de tumores, o sea, de animales que presentan tumores al cabo de 30, 40 días, es muy inferior, es significativamente más bajo cuando las células están tratadas con Q2 respecto a los controles en todas las dosis que se han trabajado. Con lo cual, todos estos resultados nos indican que Q2 tiene un papel muy importante, sobre todo en metástasis. Nuestra idea es que tiene un papel muy importante en metástasis, que es capaz de revertir o de inhibir
la transición epitelio-mesénquima por un lado y por otro lado es capaz de dirigirse a las cánceres stem cell que están presentes en los tumores, reducir su número y por tanto reducir la capacidad metastásica de ese tumor. Y al final he ido más rápido de lo que creía, pero bueno, bien. Pero así me puedo parar un poquito los agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer al grupo de Actámeros, por supuesto, a Víctor, que llevamos juntos el grupo desde hace muchos años, a nuestros técnicos y las que no se podría hacer nada, Maribel, Silvia, Marta, en ese momento son las que han participado en toda esta línea de investigación. Al resto del grupo, por lo que aportan, hayan trabajado o no directamente con MNK. Por ejemplo, Manuel ha realizado unos caos de MNK que creo que nos van a ser muy útiles para los trabajos que estamos desarrollando ahora. Y un poquito contando toda la historia que os he contado, pues en el primer lugar, durante la identificación y caracterización de MNK1B, Ana Olonle, Teresa Jurado y Lara San con su trabajo de TFG que aportaron a este resultado de caracterización. En cuanto a la expresión de MNK1B en cáncer de mama, por supuesto, a todos los patólogos que participaron en ese estudio, Mercedes, Alejandro y Belén, aquí en el Ramón y Cajal, Isabel Esteban de La Paz, como oncóloga Noelia, que es referente en cáncer de mama en esta institución. Ya pasando a los actámeros, Eva García Recio fue quien seleccionó los actámeros frente a MNK1B. Celia, Rebeca, Raquel han estado implicadas en todos los trabajos con tanto la optimización de Q2 como en cáncer de mama y en cáncer de pulmón. Alberto, todo el trabajo que se ha desarrollado con Q2 en cáncer de páncreas. Carlos González, que como he comentado antes, diseñó las distintas variantes de Q2. Y ya pasando a los ensayos in vivo, pues en el caso de mama, dar las gracias al grupo de Cristina Sánchez de la Complutense que realizaron algunos de estos ensayos in vivo con Q2. Y por supuesto a todo el grupo de Biopac, que sin ellos, pues todo lo que estamos realizando pues no se podría realizar. A Bruno, a Isabel, con su experiencia en ciclo celular, Sonia, Lala, Sandra, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, y tengo que agradecer a Raquel porque Raquel tiene el mismo o más empeño que yo en conocer cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción de Q2 y por ende cómo funciona MNK1B y cómo se regula. Nuestros financiadores y los que no podríamos hacer nada. Muchas gracias. Fin.